El terror psicológico es un género que no necesita fantasmas ni monstruos para perturbar al espectador. Basta con la mente humana, sus miedos más íntimos y la fragilidad de nuestra percepción de la realidad. Dentro del anime hay obras que han sabido explorar este terreno con maestría, y tres ejemplos sobresalientes son Perfect Blue, Erased y Monster. Estos títulos no solo destacan individualmente, sino que al ponerlos en diálogo entre sí, revelan coincidencias temáticas y al mismo tiempo contrastes que enriquecen el género. Perfect Blue representa el terror que nace de la desintegración del yo bajo presión mediática y el acoso. Erased muestra el terror de un trauma infantil que vuelve a tocar a un adulto y la impotencia de no poder reescribir el pasado con facilidad. Monster despliega el terror del mal humano como fenómeno social y psicológico. El monstruo no es sobrenatural, sino un hombre cuya inteligencia y carisma siembran ruina. Estas tres aproximaciones permiten abarcar buena parte de los mecanismos con los que el anime produce horror sin recurrir a lo fantástico explícito. Perfect Blue, la desintegración de la identidad. En Perfect Blue, el horror surge cuando la protagonista deja de reconocer sus propias fronteras. La imagen pública y la vida privada se solapan hasta volverse enemigas. La fama crea un yo público que exige una fidelidad y una pose. La protagonista paga ese precio con su estabilidad mental. Satoshi Kon usa montaje fragmentado, saltos abruptos entre sueño y vigilia y una puesta en escena que subvierte la continuidad casual. Un corte puede estar articulando una memoria, otro la representación de un show de televisión y otro lo que ve el espectador, igual que la protagonista, pierde la capacidad de distinguir. El efecto es desorientador. La película no solo cuenta la pérdida de identidad, sino nos hace sentirla. Es recurrente el uso de espejos, dobles y cámaras voyeurísticas. La cámara se vuelve sustituta del ojo público y el espejo, que debería devolver una verdad, devuelve una multiplicidad. La música y el silencio se emplean como herramientas de tensión. La fragmentación del tiempo y la repetición de ciertos gestos convierten escenas cotidianas en amenazas. El filme critica la cultura del consumo de la imagen y la cosificación. El yo se transforma en mercancía cuya venta depende de la performatividad. El terror, entonces, no es un ataque externo, es consecuencia lógica de un sistema que borra a la persona en favor del personaje. Erased, el trauma y la impotencia del tiempo. Erased articula el terror a partir de la idea del trauma como herida que no cicatriza con el paso del tiempo. Aquel dispositivo fantástico, la capacidad del protagonista de regresar en momentos claves de su pasado, no es una solución simple. La dinámica temporal identifica la angustia moral y la impotencia. La alternancia entre dos tiempos, adulto y niño, crea una tensión dramática sostenida. Sabemos que hay un evento traumático por el que el protagonista adulto se siente culpable. Al revivir el pasado, aparece la sensación de urgencia, de posibilidad fallida. El relato usa el misterio, ¿quién es el agresor?, como motor, pero el verdadero horror está en la vulnerabilidad del mundo infantil frente a estructuras adultas que no los protegen. La trama recurre a verosimilitud cotidiana para generar miedo. La escuela, la vecindad, el ámbito doméstico se llenan de pequeñas señales, ausencias, miradas, mensajes que el espectador junto con el protagonista deben leer. El sonido y la música subrayan la tensión y la narración restringida obliga a empatizar con la impotencia del salvador fallido. Erased plantea la pregunta sobre la responsabilidad colectiva. ¿Cómo fallan los adultos? ¿Qué ocurre cuando la sospecha recae en alguien que está integrado a la comunidad? El horror es social, se sostiene en la traición de la confianza y en la idea de que el peligro puede ocultarse dentro de lo cotidiano. Monster, el mal con rostro humano. Monster retrata el mal en clave secular y psicológica. Johan, el antagonista, no es un espectro, sino un ser cuya inteligencia, vacío moral y carisma desestabilizan todo. El terror aquí es sociológico e íntimo. Muestra cómo la empatía canalla y la manipulación puede producir destrucción a escala humana. A diferencia de las otras dos obras, Monster es larga y expansiva. El formato serial permite una acumulación de detalles que enraizan el horror en lo cotidiano. La lentitud deliberada y la geografía europea que recorre la historia construyen un clima de sospecha permanente. El relato se funda en la investigación y la persecución moral del Dr. Tenma, quien debe enfrentar las consecuencias de una decisión ética, salvar a un niño moribundo en lugar de un personaje poderoso que lo persigue. Monster utiliza la empatía invertida. El espectador se ve forzado a entender sin justificar la lógica de personajes dañinos. El horror surge cuando se percibe la red de relaciones que permite al mal funcionar. Cómplices pasivos, indiferencia institucional, silencios. Johan es terrorífico porque no es una abominación sobrenatural, es humano y por eso más posible. La narrativa apuesta por la verosimilitud. No hay trucos sensoriales ni montajes delirantes. Hay investigación, entrevistas, rastros y consecuencias. Esto hace que el mal parezca creíble. Las escenas de Johan, de manipulación, conversaciones íntimas que terminan en tragedia, muestran cómo el charm puede ser un arma letal. Aunque diferentes, las tres obras comparten varias estrategias que definen el terror psicológico. 1. Fragilidad de la percepción.
Todas manipulan la distancia entre lo que el personaje cree y lo que es objetivamente real. En Perfect Blue, la frontera entre sueño y la realidad se difumina. En Erased, la memoria y el tiempo distorsionan lo posible. En Monster, la percepción social, quienes son confiables, se corrompe por la manipulación. 2. Violación de espacio seguro. La escuela, la casa o el escenario público se vuelven dominios de peligro. La intimidad es invadida y eso es esencial para el horror. Lo que una vez protegía, ahora amenaza. 3. Confianza traicionada. Todos los relatos muestran cómo figuras de autoridad o cercanas, sea managers, vecinos, tutores o personajes aparentemente benévolos, pueden convertirse en vectores del daño. 4. Ambigüedad moral y psicológica. Raramente hay respuestas claras. Las obras invitan a la reflexión y no a la catarsis fácil. 5. Uso del tiempo y la memoria. Ya sea por montaje anacrónico como en Perfect Blue, viajes temporales como en Erased o acumulación serial como Monster, el modo en que la narración maneja la memoria es clave para producir inquietud. Diferencias esenciales. Íntimo y subjetivo, Perfect Blue. El terror se siente en la percepción fragmentada. Satoshi Kon convierte la subjetividad en dispositivo formal. El montaje y la edición son la forma del horror. Temporal y moral, Erased. El horror se separa del tiempo. La capacidad de volver no resuelve la complejidad moral y deja una sensación de impotencia, de fragilidad ante la repetición del trauma. Sistémico y social. El horror aquí es colectivo. El mal se reproduce por redes humanas y sociales. La responsabilidad es larga y difusa. La lectura es menos sobre el caos interior y más sobre la lógica social que permite la monstruosidad. Perfect Blue y Erased y Monster muestran que el terror más eficaz no es el que siempre se exhibe en golpes o en efectos especiales, sino el que te obliga a cuestionar quién eres, en quién puedes confiar. Uno mira estas obras y sale con una sensación persistente, porque su horror no es momentáneo, es una pregunta que te queda colgando. ¿Cómo protegernos cuando lo doméstico se envenena? ¿Qué responsabilidad tenemos frente a las consecuencias de nuestras decisiones? ¿Y cuando alguien se convierte en un monstruo?